Bueno, ¿cómo están? Un saludo a todos y a todas. Gracias en primer lugar por la invitación a este curso de formación política. Es un espacio para intercambiar reflexiones sobre algunas dimensiones de la política y del escenario político contemporáneo. Yo voy a tratar de bosquejar algunas, más que reflexiones, algunas preguntas, algunas observaciones referidas a la comunicación política, que es el campo en el que intervengo como consultor. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, es una palabra a veces incómoda, digamos, para el campo progresista, popular, en el que abreva este ámbito. Ahora voy a tratar de hacer algún comentario sobre eso. Y también como sociólogo, es decir, intento, por supuesto siempre es un equilibrio un poco inestable, conjugar, bueno, la actividad profesional como consultor, es decir, acompañando los desafíos de trabajar y optimizar, digamos, el desempeño público de algunos actores políticos, de algunos espacios políticos que pertenecen a este universo ideológico, también quisiera decir algo de eso. Y por otra parte, a veces hago el chiste, bueno, consultor en años electorales, sociólogo en años no electorales, es decir, ¿y por qué hago este comentario? Porque la comunicación política, en algún sentido, que es un concepto de contornos poco claros desde ya, pero todo el tiempo cuando hablamos de comunicación política, inevitablemente mezclamos, ni siquiera es un error, dos circunstancias, digamos, dos conceptos, digamos. Por un lado, la práctica profesional, la industria, el campo, digamos, donde se nos vienen algunas imágenes inevitables, consultores, campañas, encuestas, ahora redes sociales, es decir, algunas tecnologías concernientes a lo que podríamos llamar la gestión de la imagen, la competencia electoral, etc. Lo dejamos ahí y después lo retomamos. Ahora bien, también cuando hablamos de comunicación política, hablamos de un ámbito, digamos, de un ámbito mucho más amplio y de disciplinas que lo atraviesan y que lo abordan con distintas perspectivas, que tiene que ver, bueno, el cruce entre lo social, lo político, los procesos comunicacionales, ¿no? Es decir, una arena, digamos, donde se cruzan valores, procesos políticos, competencia, polarización. Bueno, comunicación política son esas dos cosas al mismo tiempo. En todo caso, nos podemos quedar con una definición más restringida y representar la idea de comunicación política como un ámbito profesional, es decir, o como un desafío, es decir, cómo hacer para optimizar, por ejemplo, el desempeño electoral de un espacio político o de un gobierno, es decir, cómo comunicar. Entonces, cuando hablamos de comunicación política, por un lado podemos hablar de comunicación política como oficio, como desafío profesional, como campo, como industria y todo lo relativo a las tecnologías, a las habilidades vinculadas a optimizar, por ejemplo, la imagen pública de un actor político, de un gobierno, incluso a las habilidades que se movilizan a la hora de organizar y diseñar una campaña electoral. Y decía, y esa definición más restringida convive con una más amplia que tiene que ver la comunicación política entendida ya como, en algún sentido, como un concepto próximo al de espacio público, ¿no? Al ámbito, a la arena, donde se discute el sentido de lo real, donde se discute la competencia política, es decir, la comunicación política como la materia prima de la que está hecha la competencia política. Bueno, dejemos entonces por un lado esa distinción que es inevitablemente, decía, imprecisa. Y quisiera compartir algunas definiciones o algunos comentarios sobre los dos aspectos. Con relación a la comunicación política como proceso, bueno, digamos, es un concepto de contornos poco claros, no quisiera inagotable bibliográficamente porque convergen distintas disciplinas, pero una primera definición, el mate, el mate, por supuesto, en algún sentido documenta mi condición argentina, digamos, y toda reflexión está situada, entonces quisiera hacer esta reflexión que tiene que ver como reformulando casi nosotros decimos un aforismo político, digamos, muy caro a la historia política y muy caro a la historia de la comunicación política argentina, que tiene que ver con, decía Perón, la única verdad es la realidad. Bueno, yo voy a usar esa idea para hacer una primera
una primera aproximación, ni siquiera definición, al concepto de comunicación política como proceso, que es, bueno, la única verdad en términos de comunicación política, la única verdad es la percepción de la realidad. Entonces, primera definición, la comunicación política actúa sobre percepciones. Actúa sobre percepciones, ¿no? Entonces tiene que ver o está vinculada a la competencia por el control, por la gestión o por la competencia, por la incidencia sobre las percepciones de la realidad, que es otra discusión, digamos, ¿no? Dejemos esa palabra un poco gelatinosa, entrecomillada, digamos, ¿no? La palabra realidad. Pero, en principio, entonces, quisiera subrayar la importancia del concepto percepciones, digamos, percepciones. Lo voy a ilustrar con un ejemplo más cotidiano, digamos, este quehacer profesional. Es muy común cuando se inicia, qué sé yo, es muy frecuente cuando se inicia un proceso, por ejemplo, o una tarea de comunicación asociada a una gestión local, provincial, estadual, etc. Bueno, supongamos que estamos queriendo ayudar a un gobernador, a una gobernadora, un intendente, y es muy común, lo voy a decir, voy a esquematizar un diálogo imaginario, donde, bueno, ese intendente dice, bueno, no hace falta la comunicación porque los hechos hablan por sí mismos, la gestión habla por sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, ese es en algún sentido el grado cero de la comunicación política, es decir, la primera, por supuesto, la primera gran falsedad en algún sentido, digamos. Por supuesto, la comunicación política actúa sobre las percepciones, es decir, los hechos no hablan por sí mismos, los hechos son siempre hablados, son siempre representados, son siempre mediatizados, son siempre, en la versión tal vez más extrema, son siempre construidos, ¿no? Y ahí aparece la comunicación política, en esa competencia. Sí hay un concepto primo hermano que es importante invocar, que es el de opinión pública, digamos, ¿no? El de opinión pública, que es otro concepto también algo fantasmal, algo vago. Bueno, la opinión pública, por supuesto, también es un proceso en el que interactúan, no necesariamente amablemente, habermasianamente, esa definición deliberativa, la opinión pública o la comunicación política, como si se tratara simplemente de un intercambio de opiniones. Estamos hablando de política, estamos hablando de confrontación política, estamos hablando de la competencia por sedimentar, expandir definiciones del escenario político, de la realidad, digamos, ¿no? Lo vuelvo a entrecomillar. Entonces el concepto de opinión pública es importante también para avanzar y en principio dejemos esta segunda aproximación, que en la opinión pública, es decir, encarnémoslo en la siguiente pregunta. ¿Cómo un ciudadano, una ciudadana, elabora una opinión política sobre algo? Sobre un tema de agenda, sobre el desempeño de un gobierno. Bueno, hay, por supuesto, una larga bibliografía sobre el tema, pero para esquematizar y dejar un insumo, bueno, en ese proceso, imaginémoslo como un proceso donde negocian o interactúan distintas cosas, digamos, ¿no? La experiencia, por supuesto, no determina la experiencia, ¿no? También el grado cero de estos temas es decir, bueno, a mí lo mío no es una opinión, lo mío es una experiencia, ¿no? Eso funda autoridad, como si fuera... es decir, a mí no me la contaron, digamos, ¿no? Que son mecanismos retóricos para darle autoridad, paradójicamente, a una opinión. Pero, de cualquier manera, no es lo mismo opinar de algo que está al alcance de nuestra experiencia directa o no, o de una realidad, decía un autor importante, de segunda mano. Al respecto, Walter Lippmann, a quien aconsejo leer, uno de los fundadores de este campo, digamos, decía, miren, hay un tema que hay una primera definición para entender los procesos de comunicación, los procesos de opinión pública, así que los ciudadanos elaboran, son llamados a discutir la agenda pública, entonces es un llamamiento, una convocatoria, una arena, un ámbito, donde los ciudadanos discuten temas que están muy alejados de su experiencia privada, doméstica, pedestre, decía él, digamos, ¿no? Entonces, ahí aparecen
una especie de, dice él, con mucho pesimismo, de dependencia cognitiva. De dependencia cognitiva. Es decir, ese ciudadano, ¿cómo se forma una opinión sobre un tema que no está al alcance de su experiencia, de su experiencia sensible y tangible? Bueno, a través de otros que le producen y que distribuyen opiniones enlatadas, digámoslo así. Pero entonces, la experiencia, opinión pública, la experiencia. La ideología, que es muy importante, la ideología que filtra nuestros ojos. Nosotros tenemos los ojos infiltrados ideológicamente, es decir, dos personas en una misma esquina observando un mismo fenómeno, es posible que estén observando, aprendiendo, asimilando realidades diferentes. Es decir, la ideología genera, estructura procesos cognitivos diferentes, predispone opiniones en una dirección o en otra. Pongo un ejemplo también de la experiencia argentina. Una persona profundamente antikirchnerista, pero esto es un mecanismo en algún sentido universal, digamos, ¿no? Y sirve, por supuesto, una persona profundamente antikirchnerista en los primeros años de abierto y evidente éxito económico, digamos, de aquel proceso político, bueno, para no generar una disonancia cognitiva, es decir, afirmar algo en la realidad que lesiona o contradice nuestras convicciones más profundas, ¿qué podría decir? Bueno, es el viento de cola, es el contexto, es decir, no es mérito del gobierno kirchnerista, sino que ese crecimiento económico se explica por otras cosas. Eso, independientemente de digamos, eso es un típico mecanismo racionalizador, digamos, que viene que está más explicado por una predisposición ideológica. Lo mismo podría decirse en un sentido inverso. Pero lo que quiero decir es que la misma realidad admite siempre lecturas, interpretaciones, que es una palabra muy importante, y observaciones distintas. Es decir, tenemos el ojo incluso interferido ideológicamente. Entonces, experiencia, ideología que tiñe esa experiencia, la tiñe todo nuestro proceso cognitivo a la hora de agarrar y reducir una realidad compleja y reducirla a una opinión política. Y finalmente la opinión que no la producimos, digamos, ¿no? Las opiniones son producciones, en algún sentido, entre comillas, industriales, es decir, quienes producen opiniones, digamos, ¿no? No es un proceso desde abajo hacia arriba, como nos gustaría románticamente creer, sino que por supuesto los medios de comunicación, la propia política también produce y distribuye, por supuesto, opiniones. Son procesos de distribución de grandes actores que, entre comillas, industrialmente compiten por el encuadre de una situación, digamos, ¿no? Entonces, pero pongámoslo en los medios, digamos. Entonces, una persona tiene su propia experiencia mezclada con sus orientaciones y predisposiciones ideológicas que tienen una raíz anclada en su propia socialización política, familiar, social, por supuesto, sociología básica, experiencia, ideología, y la dieta mediática, digital, agreguemos ahora, que consume. ¿Está bien? Y eso está todo el tiempo compitiendo, mezclándose entre sí, digamos, ¿no? Por supuesto, en general, la orientación y la predisposición ideológica, podríamos agregar ahí que es también emocional, que es también afectiva, tiende a mandar sobre todo ese proceso. ¿Sí? Entonces, el concepto de comunicación política requiere alguna clase de definición del concepto de opinión pública que lo definíamos en esos términos, como un proceso de negociación entre esos elementos a través de los cuales un ciudadano, una ciudadana y a nivel agregado, colectivo, una sociedad forman, distribuyen, intercambian opiniones políticas. Bien, comunicación política. Entonces, decíamos que la comunicación política actúa sobre las percepciones, que la única verdad es la percepción de la realidad y que los hechos no hablan por sí mismos. Es decir, un excelente gobierno
con las mejores intenciones, con los mejores actos, no alcanza por sí mismo para construir consenso, adhesiones, legitimidad, pues son procesos mucho más mediatizados, complejos, donde hay que intervenir de manera estratégica y deliberada. Bien. Ahora bien, la comunicación política, algunos comentarios generales, digamos, ¿no? De su materia prima, digamos, que tiene que ver con, en algún sentido, hacer cosas con símbolos. Por supuesto, la comunicación política, ¿de qué está hecha? Decíamos, actúa sobre las percepciones. ¿Y de qué está hecha? De signos, de símbolos, de mensajes, de representaciones. De eso está hecha la comunicación política. De estereotipos, también. Estereotipos que la derecha lo sabe cultivar, sembrar y sedimentar muy bien, digamos, ¿no? Entonces, frames, ¿no? Dirían los lingüistas. Eso es importante, digamos, ¿no? De qué manera, digamos, la comunicación política nunca opera en el vacío, sino que opera sobre matrices culturales muy sedimentadas, digamos, sobre sentidos comunes muy arraigados, digamos, ¿no? Entonces, una comunicación política diseñada, lanzada, distribuida, sale, por supuesto, a interactuar con lo que ya tienen, digamos, lo que tiene la opinión pública, lo que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en sus cabezas, digamos, ¿no? Y son cabezas estructuradas cognitivamente y afectivamente a través de distintos frames, de distintos estereotipos, de distintas orientaciones ideológicas. Nunca la sociedad, en términos de comunicación, de opinión pública, es una hoja en blanco, digamos, ¿no? Es decir, los ciudadanos, las ciudadanas van a tener mayor o menor predisposición a asimilar la comunicación que, por ejemplo, nosotros generemos en el marco de una campaña. Bien, ahora con la palabra campaña quisiera hacer algunos comentarios más, en algún sentido, más específicos, más vinculados con la definición restringida de comunicación política que tiene que ver con el conjunto de técnicas, digamos, ¿no? Al respecto, y sobre todo alguna reflexión política, porque voy a exagerar un poco, pero en ciertas tradiciones, primero, un comentario, en ciertas tradiciones que llamemos, para resumir, progresistas, podría existir, existe, ahora menos, sobreviven algunos vestigios, pero existe cierta resistencia o prejuicio con la comunicación política, digamos, ¿no? Especialmente si nos referimos a la comunicación política, que eso es otra cosa, como marketing político, ¿no? Como algo, por supuesto, como si fuera una sensibilidad y una tradición ideológica arisca a eso y que entiende que la comunicación política contemporánea viene a desnaturalizar la política, a degenerarla en algún sentido, incluso con toda la connotación moral de esa palabra, ¿no? A vaciarla de contenido ideológico y a convertirla en un espectáculo, que es otra palabra importante para toda la bibliografía sobre el tema, la espectacularización de la política, digamos, ¿no? Convertir a la política en un producto, en una mercancía que se distribuye o que la ciudadanía consume pasivamente. Bien. Entonces, desde ciertas tradiciones o espacios, insisto, progresistas, bueno, esos prejuicios uno podría tener como hipótesis que fueron postergando, digamos, el entrenamiento de ciertas habilidades en la competencia política contemporánea. Por el contrario, estoy simplificando, pido disculpas por eso, pero uno podría pensar que la derecha siempre estuvo más entrenada en todo lo referido a la comunicación política. Tal vez sobre esto en general hay consenso, digamos, pero podríamos decir ¿por qué se da eso? Bueno, hay una explicación, no sé si efectivamente es la mejor, pero uno podría decir, bueno, cualquier programa, quedémonos con la democracia, digamos, quedémonos ahí, ni hablar si se trata de un proceso no democrático, pero un programa, digamos, de austeridad, de ajuste, requiere en algún sentido de más eufemismos, como si la comunicación política viniera a enmascarar. Y de ahí nace la sospecha de asimilar comunicación política a una tarea, a una gestión de la apariencia,
a una tarea de enmascaramiento, ¿no? Entonces, bueno, como si fuera la comunicación política, nace o estaría fundada de cómo vender un plan de ajuste o de austeridad, digamos. Bueno, qué sé yo, ¿no? Y ahí, bueno, toda la experiencia de los 80, la experiencia de Thatcher es muy inspiradora. Bueno, por supuesto, son efectivamente la derecha en distintos procesos uno podría encontrar enorme estímulo al desarrollo y a la innovación de todo lo referido a la comunicación política, a la publicidad política, etcétera. Entonces, ahí detecto un origen de esa sospecha que sobrevuela. Otro origen, por supuesto, es lo que se ha llamado, podemos llamar, norteamericanización de la comunicación política, como si fuera algo importado de la cultura política de Estados Unidos, una cultura política muy, muy especial y muy ajena a, en general, bueno, por supuesto, más próxima en algún sentido, en términos del folclore partidario, al caso mexicano, más ajena, mucho más ajena en Argentina y en España, etc. Por supuesto, ahí hay diferencias, pero la comunicación política como el avance de una cultura política estadounidense o una manera de hacer política, de hacer comunicación y de hacer campañas importada, digamos, ¿no? Eso en Europa fue inicialmente muy fuerte, la resistencia a recrear ese tipo de comunicación política que se identificaba como estadounidense. Entonces, bueno, esas dos causas, entre otras, fueron sembrando una especie de sospecha ideológica sobre la comunicación política. De ahí hasta incluso puede existir bueno, hay un chiste que se le atribuye a quien fuera el consultor político de Mitterrand, aquel presidente socialista francés, que dice, bueno, no le digan a mi madre que soy consultor político, piensa que soy pianista en un burdel, digamos, ¿no? Como ilustrando que se trata de casi con ironía, por supuesto, pero ilustrando una profesión que está en el subsuelo moral, digamos, ¿no? Hay otro ejemplo que recomiendo siempre que problematiza esto, que es también una película bellísima, que es la película No, sobre el plebiscito que inaugura la democracia en Chile, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque es la historia de la campaña por el no, es decir, por el no a la dictadura de Pinochet, que paradójicamente era el sí a la democracia. Bueno, recomiendo esa película porque esa película ilustra y problematiza las contradicciones que hoy subsisten, digamos, cada vez menos, digamos, pero que es muy interesante reflexionar sobre eso, entre ciertas tradiciones, llamemos de izquierda, progresistas populares, y el arte o las habilidades referidas a la comunicación política. Yo creo que eso es un problema que ámbitos como este vienen a tratar de superar, porque si no se profundizan asimetrías. Por supuesto, la competencia entre la derecha y la izquierda es estructuralmente asimétrica, naturalmente, y bueno, en la medida en que el progresismo renuncie a entrenar ese tipo de habilidades requeridas para la política contemporánea, para la competencia por las percepciones de lo real, bueno, por supuesto eso agudiza las asimetrías, o el desnivel más que asimetrías. Pero además de esas sospechas, o en todo caso después de esas sospechas, me parece que en la última etapa sobrevino una especie, así como, por supuesto, me opongo a esa posición, digamos, después vino tal vez una etapa, digamos, estamos hablando de articulación entre comunicación y política, digamos, ya en el sentido restringido de comunicación. Una etapa de cierta fascinación, tal vez culposa, con la manera en la que la derecha hacía comunicación política. Ahora pongo un ejemplo más argentino, pero que va a ser también bastante familiar, o lo voy a tratar de traducir para México y con mayor facilidad para España. En algún momento, acá en Argentina lo llamamos duranbarbismo, pero hasta hace poco tiempo se consagró como un benchmark, como un modelo exitoso, muy eficiente electoralmente, una manera, un estilo de comunicación política, que venía empaquetado con una estética política.
muy edulcorada, digamos, ¿no? Y que eso tenía además una sociología subyacente, es decir, una idea sobre la sociedad, una idea de una sociedad edulcorada, despolitizada, desmovilizada, que la comunicación política paradójicamente tenía que no tener contenidos políticos, ¿sí? Es una comunicación política que debiera despolitizar. Bueno, eso fue la experiencia del PRO en Argentina, con una estética política que se multiplicó en muchísimos países como si fuera un enlatado, es decir, como si fueran franquicias en muchísimos países de la región, muy parecida a una estética política que en España uno podría identificar, bueno, hoy ya en su caso, con lo que fue en su momento la estética política a mitad de camino entre Ciudadanos y algún sector del PP, digamos, ¿no? Pero eso que aquí llamamos duranbarbismo, quiero decir lo siguiente, generó en fuerzas progresistas, que, bueno, como saben, en Argentina con esa palabra hay todo un debate, pero cierta fascinación culposa, como, bueno, salir a tratar de imitar esa manera de comunicar políticamente. Y ahí quisiera decir que no es tampoco la solución. Es decir, que la comunicación política es un fenómeno y propone un contrato político, un lazo político con la sociedad. Y por lo tanto, es decir, cada espacio tiene su lenguaje, digamos, que no hay una diferencia entre el lenguaje y la política, digamos. La política es un lenguaje político. Entonces decía que cuando se instala este benchmark, esta fascinación, esta fetichización de la idea del PRO, del duranbarbismo como modelo de comunicación política exitosa, eso se compra como un paquete donde digo una estética política, un lenguaje, una manera de hablar, hasta incluso una gestualidad postural. Bueno, eso también es un problema, digamos, decía, recrear o imitar ese estilo de comunicación política, que es una discusión aparte si fue o no exitoso para las derechas, si explica el ascenso de las derechas, o en realidad se explica, creo yo, una perspectiva un poco inocente, creo que el ascenso de las derechas en la región se explica por otras cosas, pero no importa. Lo cierto es que fue identificado como la causa del éxito de algunas derechas, que le había costado llegar a la presidencia en Argentina y en otros países a través de los votos. Y entonces muchas fuerzas progresistas dijeron, bueno, es por ahí. Lo que tenemos que hacer es imitarlos. Bueno, y eso digo, es un problema, porque una fuerza progresista no tiene nunca que recrear el lenguaje o la estética política que abreva en un imaginario conservador, digamos, ¿no? Por supuesto, porque decía que la comunicación política no es solo un conjunto de técnicas, digamos, o un conjunto de metáforas, sino que es la discusión por un imaginario social, digamos, es la discusión por qué tipo de representación de la sociedad se va sembrando, se va cultivando, se va expandiendo. Entonces, las fuerzas progresistas tienen que encontrar su lenguaje, digamos, su propio lenguaje, que nunca tiene que ser tampoco un lenguaje desde ya endogámico, digamos, no tiene que ser un lenguaje únicamente para su base más movilizada o ideologizada, pero tampoco significa renunciar a sus rasgos más constitutivos, que tiene que ver con su pasión política, con su propuesta política. Es falso aquella idea en la que cayó hasta hace algunos años ciertas izquierdas y ciertos progresismos que decían, bueno, para competir electoralmente teníamos que disfrazarnos. No, hay que encontrar siempre la representación, bueno, por supuesto, más amplia desde ya de los mensajes, que admitan la mayor cantidad de modulaciones, que contengan realidades distintas, que sea popular, en el sentido más literal del término, que no sea elitista en términos de la cantidad de contraseñas ideológicas que exige esa comunicación, pero de ninguna manera significa que una fuerza popular, progresista o de izquierda tenga que hacer comunicación política significa disfrazarse. En algún momento la moda fue, bueno, disfrazarse de moderado, digamos, ¿no? Una especie de fiebre de corrimiento hacia el centro, digamos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, como sabemos, el proceso político contemporáneo es un proceso de politización, de polarización, donde todos esos manuales de comunicación política, que insisto, eran una sociología, fracasaron, o en todo caso no se ajustaron, o no sirven, o servían y ahora dejaron de servir, como lectura, digamos, del escenario político contemporáneo.
Es decir, hoy la discusión política es una discusión abiertamente ideológica y abiertamente por valores. Y la comunicación política tiene que actuar en esos términos. No es una discusión programática, no es un festival de propuestas, no es un festival de promesas. La sociedad está racionalmente y saludablemente entrenada en desconfiar de las promesas. Es una discusión por valores, digamos. ¿Qué tipo de valor estructura una comunicación política, digamos? ¿Qué tipo de representación del mundo o de un país determinado? ¿Qué tipo de rumbo estructura esa idea y ese lazo que propone un candidato, una candidata, un partido político con la sociedad, digamos, ¿no? ¿Cómo ese espacio político traduce, representa la situación, la coyuntura? Es muy importante, es una pregunta muy importante a la hora de formularse un proceso de comunicación política. Y otro elemento central es siempre pensar que la comunicación política, siempre, especialmente para este tipo de universo ideológico al que pertenecemos y al que nos estamos refiriendo, además, la comunicación política es una idea, es un concepto, es un mensaje, es una propuesta. No es un conjunto de técnicas. No es un conjunto de tácticas. La comunicación política no es lo que hacemos en TikTok. Eso no es la comunicación política. La comunicación política construye y enhebre identidades y pertenencias colectivas, digamos, ¿no? Y administra esperanzas colectivas, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, no es la comunicación política un conjunto de tecnologías, de tácticas o de pequeños mensajes que puedan ir construyendo ese gran mensaje, digamos. Pero por supuesto lo que quiero decir con esto es que no es, la comunicación política siempre tiene que ser más que la suma de las partes. Tiene que poder ser reducida a un mensaje, a una identidad, a un concepto. Y no una suma de lo que yo llamaría, o llamo, comunicación Selig. Ahora, por ejemplo, Selig, ¿en qué sentido? ¿Se acuerdan aquella película de Woody Allen? Que Woody Allen adoptaba la apariencia de su interlocutor. Entonces, en algún sentido, a veces se piensa que comunicación política es parecerse al electorado, una especie de representación en espejo, pasiva. No, por supuesto que no. Desde ya que no es eso. Otro error muy común, una fantasía, a veces más orientada, que tiene que ver más que con la comunicación política como industria, sale a vender a la política un montón de productos. La fiebre por la segmentación, aquella idea de que la comunicación política tiene que estar individualizada. Y es un error, justamente. Eso es el mercado, digamos, que inevitablemente tiene que segmentar e individualizar la comunicación política de una campaña, de un gran gobierno, etc. Estamos hablando en esos términos. En general, por supuesto, puede tener alguna modulación, pero en términos generales su esencia es un mensaje, digamos, que sea claro, digamos, que sea entendible, como fue el caso de Trump, por ejemplo, digamos, ¿no? La comunicación política no significa, fue un error, digamos, y una simplificación muy empobrecedora, mandarle un mensaje, lo digo en Argentina, pero esto me van a los hinchas de Boca con la camiseta de Boca, a los hinchas de River con la camiseta de River. Eso mutila la credibilidad de un espacio, de un candidato. Y y ahora con esa última palabra quiero hacer un subrayado, que en este ecosistema, digamos, comunicacional, digital, hay algo que se puso en duda que tiene que ver con, ya no con la honestidad, sino con la autenticidad, digamos, ¿no? Y hay una sed de autenticidad muy profunda. Es decir, el exceso noventista es una hipótesis, pero dejémosla como hipótesis. Este exceso de comunicación política tan industrial, tan manufacturada, tan edulcorada, generó, incubó en la sociedad, que hay que entenderlo, una sed de autenticidad, digamos, de política real. Eso me parece que explica en parte la experiencia de AMLO, que explica también la experiencia de Axel en Argentina y otras experiencias. Es decir, independientemente de las orientaciones ideológicas,
Por ejemplo, esto pude documentarlo, tener la posibilidad de investigarlo un poquito y conocerlo más de cerca. El PRI, con todo lo que por supuesto podemos decir de lo político, etcétera, y las gestiones, pero también había generado con su estética política tan edulcorada, tan de mentirita, un hartazgo social feroz, digamos, ¿no? Feroz. Entonces, ahí lo que digo es que estaban fallando manuales de comunicación política que, insisto, no tenemos que recrear, repetir, sino inventar un lenguaje político consistente con los valores que comunica un espacio político, digamos, ¿no? Y que nunca transgreda esa premisa que tiene que ver con un contrato de honestidad en ese sentido, de autenticidad, de candidatos o candidatas que se puedan tocar, que sean reales, porque hoy también hay una especie de bombardeo publicitario, digamos, ultra segmentado por todos lados, personalizado, con algoritmos que nos persiguen hasta abajo de la cama, que va generando también las sociedades contradictoriamente, digamos, en todo caso dialécticamente, también una sed de autenticidad muy, muy fuerte, de que no se note tanto de que me estás vendiendo, digamos, ¿no? Que no se note tanto que me estás vendiendo. Así que bueno, me parece que es importante eso. También quiero hacer un comentario sobre este espacio que me parece muy importante y por eso, por supuesto, me sumo con especial entusiasmo, que es que aquella fiebre, digamos, de fuerzas progresistas de salir a imitar la manera en la cual comunicaba la derecha, también generó una especie de boom de consultores, aún a pesar, por supuesto, que también lo soy, pero quiero decir, como la idea de que había que contratar a los mismos consultores que lograban, un pensamiento un poco infantil, incluso mágico, a aquellos consultores que lograban esas hazañas electorales con la derecha. Y me parece que no, que creo que los espacios progresistas tienen que entrenar, por supuesto después pueden convocar figuras que siempre a veces la distancia profesional ayuda, etc. Pero tienen que entrenar, es muy importante que las fuerzas progresistas en sus propios procesos de formación incorporen esta dimensión y entrenen comunicadores, digamos. Entrenar militantes es entrenar comunicadores, entrenar candidatos es entrenar comunicadores, y entonces es muy importante que estos partidos, que estas organizaciones tengan sus propias estructuras de comunicación desde ya muy entrenadas, muy desarrolladas, que no tiene que ver solo con manejar Facebook, digamos, ¿no? Sino también con discutir estos temas entre política y comunicación y no confiar todo en la tercerización o en la contratación de gurúes, digamos, ¿no? Como si fuera que la comunicación política es algo que se contrata empaquetado a personajes que trabajan con cierto cinismo, digamos, para cualquier espacio político, digamos, ¿no? Me parece que tiene que haber, cada partido político tiene que construir una identidad clara, digamos, una identidad clara que disuelva la sospecha, la desconfianza, y para eso necesita que la comunicación nazca de su propio estómago, que se note, que sale hecha de verdad. Entonces eso es difícil, digamos, porque la paradoja es que eso hay que producirlo y representarlo, pero se tiene que hacer, insisto, desde adentro. Así que, bueno, por eso también me interesaba sumarme a esta instancia de formación política. Digamos, la comunicación política hoy es un elemento, una dimensión insoslayable. Tal vez hace 20 años era algo que se dejaba más al costado. Por supuesto, hoy es fundamental e insoslayable, digamos, discutir todas estas cuestiones referidas también a los soportes, a las técnicas, a las tácticas, a las estrategias y a la naturaleza y a la relación entre la comunicación y la política.